¿Alguien me puede decir qué es un algoritmo? ¿O qué entiende que es un algoritmo? Pues yo lo que entendí de lo que nos explicó es una serie de pasos que se le da para dar una, o sea, para hacer un movimiento o algo, no, como una orden. Ok, sí, es una serie de pasos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué entendieron que es un algoritmo? Serían códigos que mandas para ejecutar una orden. Códigos, instrucciones, sí. Entonces, así a grandes rasgos son pasos. Un algoritmo son pasos para crear algo, ¿sí? O hacer algo. No necesariamente con la computadora, sino para hacer algo. Por ejemplo, si ustedes se quieren preparar, por ejemplo, un sándwich, pues siguen una serie de pasos, ¿no? Este, ya que tienen todos los elementos para hacer el sándwich, bueno, ya los pasos son, le pones mayonesa o lo que quieras al pan, ¿sí? De ahí le pones jamón, le pones queso, lechuga, o sea, le vas poniendo los pasos y ya qué tan detallado lo quieres, ya sea, no, pues lo pongo en el comal a que se toste el pan o como tú quieras, ¿no? Entonces son pasos para resolver algo, eso a grandes rasgos es un algoritmo. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué creen que sea una computadora? ¿O para qué sirve una computadora? Chicos, ¿qué creen? ¿Para qué sirve una computadora? Y entiéndase Es, computadora no es, solamente así como la ven. Una computadora también es un teléfono, ¿eh? es una herramienta, por así llamarlo, para Ajá. pues, poder, aparte de también poder tener la comunicación con un teléfono, para poder hacer investigaciones o encontrar información. Bueno, es lo mismo que la investigación, encontrar la información que ocupes. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Es una herramienta para navegar por la red. Para navegar por la red. Bueno, es una de sus tantas funciones, ¿no? Ok. Entonces, miren, yo puse ahí una definición. Una computadora es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información. Procesarla es manejarla, ¿sí? O sea, o transformar la información, ¿sí? Hacer operaciones con ella. Ese es el objetivo principal de los dispositivos. Entiéndase una computadora, una tableta, un celular. Esa es la función principal. Y lo vemos a diario. Cuando ustedes abren su celular, lo que están manejando son aplicaciones, pero también son datos, ¿sí? O sea, datos, información es lo que están manejando ustedes. Entonces, si ustedes agregan un contacto a su celular, bueno, lo que están haciendo están procesando esa información, la información que ustedes ingresan, ¿sí? Es igual que si yo agrego un contacto desde la computadora con el navegador web, es lo mismo, estoy procesando información. Hay muchas maneras de procesarla, pero bueno, el que lo hace es el dispositivo, en este caso, la computadora, el celular, la tableta, etcétera, ¿sí? Esa es una computadora. Y como les comenté, como tiene que procesar la información, todas las computadoras o dispositivos tienen que hacer estas tres cosas. Tienen que tener datos de entrada, tienen que hacer un proceso, que el proceso puede variar dependiendo de lo que se quiera hacer, y siempre tiene que arrojarme un dato de salida. El dato de salida no necesariamente tiene que ser en pantalla, a lo mejor lo puedo mandar a imprimir o puede salir un sonido, ¿sí? O ese dato de salida puede ser la entrada a otro sistema, etcétera, ¿sí? ¿Dónde podríamos ver eso? Por ejemplo, cuando ustedes mandan un WhatsApp, ¿qué hacen? ¿Cuál sería el dato de entrada? Si mandan El un... mensaje que estamos describiendo La hora para... en que se envió, Bueno, parte de ese mensaje es la hora, ¿sí? Pero el dato de entrada es lo que ustedes escriben.
Ya sea que escriban algo, manden una imagen, manden un video, manden un un sticker, etcétera. Ese es el dato de entrada. ¿Cuál sería el proceso? ¿El envío? El al envío. momento de que lo enviamos ¿A dónde se envía? hacia el dato de salida, que a sería el otra teléfono de la otra persona. persona. Ok, a otra persona, ¿sí? Pero antes de llegar a la otra persona, ¿a dónde se almacenan todos los mensajes? ¿Alguien sabe? En la mensajería del celular. Eh, Los bueno, una archivos. parte se almacena ahí, pero ese mensaje, a ver, fácil. Cuando ustedes mandan un mensaje y luego aparecen las dos palomitas, ¿cierto? Pero luego normalmente aparece, bueno, si tarda mucho en salir o ya salió, luego queda una sola palomita. ¿Qué significa una sola palomita? Que se envió. Pues que no se enviaron totalmente. Ok, que se envió pero no ha llegado, ¿sí? Ajá. ¿A quién no le ha llegado? A quien yo se lo al- mandé. a la otra persona a la A que la lo otra persona, enviaste. ok. ¿A dónde se, bueno, les digo, ¿a dónde se manda? Eso se manda a los servidores de WhatsApp, ¿sí? Entonces cuando esa persona se conecta, o prendió su teléfono, o ya le agarró la señal, o ya le llegó el wifi, lo que sea, ¿sí? Ya automáticamente llega, ¿sí? Y ya aparecen las dos palomitas, a mí me aparecen las dos palomitas, y a él le aparece la notificación, es decir, mi aplicación de WhatsApp en mi teléfono captó los datos de entrada y lo mandó. ¿A dónde lo manda? Lo manda al servidor de WhatsApp, ¿sí? Y ya él ya hizo su salida, pero ahí les comenté, hay otra entrada que le llaman entradas automáticas, que ahí el usuario no interviene, entonces ahí ese dato de salida, o sea, cuando yo mando el mensaje, se va al servidor de WhatsApp, ahí se hace una entrada y se hace un proceso de almacenarlo, y entonces cuando el contacto al que se lo mandé se conecta, a él ya le va a llegar la salida del servidor de WhatsApp, y eso se convierte en una entrada para él, ¿sí? Es una entrada, y de ahí la salida es que su teléfono recibe el mensaje y ya él lo va a poder ver. O sea, la salida es la notificación de que te llegó un mensaje de X persona. Así funcionan, siempre va a ser lo mismo. Es datos, entrada, proceso y salida. Por ahí hay algo más que se utiliza, que no lo puse, bueno, no viene aquí en el diagrama, pero hay una parte que se llama almacenamiento de información. Recuerden que todos los dispositivos, para que sean más óptimos, tienen que almacenar información, es decir, tienen que guardar los datos, ¿sí? ¿En dónde? Pues en la memoria, o lo puedo guardar en la nube, o lo puedo guardar en memorias USB, como yo quiera, ¿sí? Entonces, hay una parte que se llama almacenamiento. El almacenamiento puede ser antes del proceso o después del proceso, eso no importa, pero siempre debe haber normalmente un almacenamiento, pero con que cumpla las tres primeras, eso es lo que hace toda una computadora, o en este caso un dispositivo que procesa información. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, Ninguna hasta el por mi momento. parte ¿No? no. Ok. Bueno, entonces, ahí está, miren. Entonces tenemos datos de entrada, el proceso, que el proceso puede ser lo que se necesite hacer, ¿sí? Ese proceso se hace a través del algoritmo. No, pues yo necesito que me sume dos números. Ah, bueno, pues necesito poner un número y luego el otro, y ya luego la salida es lo que el usuario va a ver o dónde se va a almacenar, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre va a ser lo mismo, datos de entrada, proceso y datos de salida, ¿sí? Todos los algoritmos tienen que tener lo mismo, ¿eh? Esas tres actividades. Ok, ahora, para poder utilizar los algoritmos o hacer que la computadora haga cosas, se necesita un lenguaje. A grandes rasgos, un lenguaje son símbolos que sirven para transmitir uno o más mensajes o ideas entre dos entidades. Nosotros tenemos, el ser humano tiene la escritura, y hay diferentes tipos de escrituras, o sea, puede ser el braille, bueno, español, inglés, el idioma que sea, y entonces utilizamos símbolos, ¿sí? Para transmitir, ¿sí? También tenemos el lenguaje de señas, que, bueno, probablemente la gente que ya lo conoce ya sabe transmitir con señales de mano, entonces es un lenguaje. Las computadoras también tienen sus propios lenguajes. Ahora,
¿cómo creen que nos comunicamos con la computadora? Chicos. Con la tecla. Con símbolos, prácticamente. Ok, con símbolos. Por ahí dijeron con las teclas. Pues sí, pero no necesariamente tiene que ser con las teclas. Que, por ejemplo, alguien utiliza el asistente de Google. Yo de vez Sí, en cuando. profe, yo sí lo he usado. Ok, pero no utilizas las teclas, ¿no? Tú nada más le dices Google y No, ya solo te... le habla a uno y te Exactamente. busca lo que quieras. Entonces él ya sabe que cuando yo le hablo hace lo que yo le diga, ¿no? Entonces está bien con el teclado, pero no necesariamente es... También puede ser por voz o por los o gestos que le llaman cuando ponemos el teléfono enfrente. Es un gesto, ¿no? Entonces ya detecta el teléfono la cara, ¿no? Se supone. Ok. Ahora, para poder comunicarnos con la computadora, hay lo que se llaman los lenguajes de programación. ¿Sí? Que hay muchísimos, muchos para diferentes propósitos. Entonces, un lenguaje de programación son símbolos, caracteres y reglas, ¿sí? Que le permiten a las personas comunicarse con la computadora. Esos símbolos, caracteres, ¿sí? Cada lenguaje tiene los propios. En algunos son muy similares o se repiten, porque de algunos lenguajes salen otros, ¿sí? Pero las reglas las pone el propio lenguaje, ¿sí? Es como si ustedes aprenden a hablar, ¿no? No, pues ya sé hablar. Ah, bueno, pero en español se habla diferente que en inglés porque las reglas gramaticales son diferentes, ¿sí? Pero la idea es la misma, es comunicar algo a alguien, ¿sí? Entonces, para poder comunicarnos con la computadora, siempre va a ser o se utiliza un lenguaje de programación. Hay muchos, ahorita los vamos a ir viendo, no todos porque son una lista gigantesca, pero una clasificación de ellos sí la vamos a ver. Ok, entonces tenemos tres lenguajes de programación, bueno, clasificación de lenguajes de programación. Entonces los básicos son tres, es el lenguaje máquina, el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. ¿Alguien había escuchado alguno de estos tres? No. ¿No? Ok, bueno, ahorita voy a ir explicando cada uno de ellos. Vámonos con el más básico, que es el lenguaje máquina. Dice, es en aquellos cuyas instrucciones son directamente entendibles por la computadora, es decir, nosotros seres humanos no los entendemos. ¿Alguien ha escuchado qué es el lenguaje binario? Sí, yo sí, profe. ¿Qué es el lenguaje binario? De hecho ahí te lo puse, mira. Sí. Son Es un ceros y unos. sistema que se tienen de números de ceros y unos. Ajá. Ok, la computadora, todas, o sea, computadora, teléfono, lo que sea, ella solamente maneja ceros y unos, o pulsos eléctricos, o ausencia, o cuando hay un pulso eléctrico, ¿sí? Ceros o unos, verdadero o falso, eso es lo que ella entiende así, ¿sí? Entonces dice, son aquellas instrucciones, son directamente entendibles por la computadora, ¿sí? Las instrucciones en lenguaje máquina se expresan en términos de la unidad de memoria más pequeña que es el bit, o ceros y unos. Entonces, yo no sé qué diga aquí con ceros y unos, pueden ser muchas cosas, pero bueno, si lo pusiéramos con una computadora a que leyera esto, lo que está en la imagen, haría algo, ¿no? O me mostraría algún mensaje en pantalla. Entonces, ese lenguaje máquina, ese no se utiliza, nadie puede programar o decirle instrucciones a la computadora con lenguaje máquina, es imposible, no se puede, ¿sí? Porque nadie sería tan inteligente como para decirle con ceros y uno qué tiene que hacer. Entonces, bueno, ese es un lenguaje que tiene la computadora, el lenguaje máquina, ¿sí? Luego, el que sigue es un lenguaje de bajo nivel o le llaman ensamblador, ¿sí? Ok, en este lenguaje las instrucciones se escriben en códigos alfabéticos conocidos como mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas. Ok, ¿qué es un mnemotécnico y qué es una dirección simbólica? Ok, voy a explicar. Muchos de los muchos de los aparatos que utilizamos, ¿sí?
Ya ven que trae el microcontrolador y trae muchos cuadritos de colores negros. Y bueno, esos son los, le llaman microcontroladores o microprocesadores, ¿sí? Esos, para poder programarlos para que haga en específico algo, se utiliza un lenguaje de programación que se llama lenguaje de bajo nivel o lenguaje ensamblador. Los mnemotécnicos son palabras, obviamente en inglés, que lo que me especifican es que están haciendo algo, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, dice direcciones simbólicas. La computadora utiliza memoria RAM o memoria ROM, ¿sí? Y en esa memoria ROM se almacenan valores de las variables, valores de lo que sea, ¿sí? Entonces lo que hace el lenguaje ensamblador es que simplemente le estamos diciendo que mueva valores de un lado a otro para que haga ciertas operaciones. Ejemplo, aquí donde dice sub, ¿sí? Le estoy diciendo que haga, creo que me parece que es, haga una resta, ¿sí? De AX y con lo que tenga X. Y luego esto de mov es que va a mover lo que tenga AX a este registro. Este registro es una localidad de la memoria. Y luego tiene que hacer otra operación, ¿sí? Entre estos dos. Bueno, así yo le diría a la computadora o al dispositivo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Y ya luego se tiene que subir al chip o al microcontrolador. Hace el ensamblador, es como el traductor de lo que tiene que hacer. Y ya luego él lo va a convertir al lenguaje máquina, que serían ceros y unos. ¿Alguien ha escuchado qué son los Arduinos? La placa base de Arduino. No. ¿No? Ok. Arduino es una plataforma, ¿sí? Que se puede programar. Se pueden hacer muchas cosas ya físicas con sensores y displays y botones y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, él utiliza una combinación entre el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, el principio es el mismo. Lo que yo le diga lo tiene que convertir a un lenguaje que la máquina lo utilice. Entonces, el Arduino utiliza muchos registros, o sea, de esos chips, le pone ahí cuadritos, son las memorias, ahí va moviendo valores, y ya dependiendo de lo que yo necesite hacer es, si lo muevo, lo multiplico, pregunto por él, etcétera, ¿sí? Eso ya va a variar dependiendo de lo que se requiera hacer. Nosotros no vamos a ver el lenguaje de bajo nivel porque no se trata de eso, pero bueno, para que lo conozcan. Pero el que sí, el que van a ver con nuestro Roberto y conmigo, le llaman lenguaje de alto nivel. ¿Qué es un lenguaje de alto nivel? Dice, son aquellos en los que las instrucciones o sentencias a la computadora son escritas con palabras similares a los lenguajes humanos. Es decir, yo le voy a decir a la computadora, pues imprime. ¿Y qué vas a imprimir? Pues un mensaje o una variable. Hay una instrucción que se llama leer, o en inglés, bueno, todos son en inglés, se llaman read. Bueno, ¿qué vas a leer? Leer es que se queda esperando, por ejemplo, que el usuario ingrese algún valor, ¿sí? O por ejemplo ahí para hacer preguntas, entonces si X cosa tiene lo que yo quiero, me vas a hacer una cosa, pero si no tiene lo que yo quiero, me vas a hacer otra. Entonces ese tipo de cuestiones son condicionales y estar haciendo preguntas para que haga una cosa o la otra, ¿sí? Eso se utiliza mucho en lo que quieran de hacer de aplicaciones, juegos, programas, lo que ustedes quieran, todo utiliza lenguaje de alto nivel, ¿sí? Entonces, el lenguaje de alto nivel, como ven en la imagen, ahí tiene unas palabritas que son en inglés, todos los lenguajes son en inglés, ninguno es en español, ¿sí? Es tan sencillo, no está difícil, ¿sí? Como vimos anteriormente, los símbolos o las reglas van a variar de un lenguaje a otro, o sea, las palabras van a cambiar, pero son palabras cortas, casi todas son las mismas, varía una de otra, pero bueno, no importa. Entonces, lo que ven del lado izquierdo es el código que hace la persona, lo que está las instrucciones o las órdenes que le está dando la computadora, y ya luego dentro de la computadora hay un programita que se le llama el compilador, ¿sí? Y lo que hace es que lo que escribimos con palabras, como si fuera el lenguaje humano,
lo va a convertir a ceros y unos para que la computadora tenga que hacer lo que yo le diga, ¿sí? Entonces, esos son los lenguajes de alto nivel. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Chicos, No, profe. ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender? No, ¿Hablo muy rápido? Claro, díganme, para que corrija. Se vale criticar. Ah, muy bien. Se vale criticar lo que... Ok, bueno. Además, esto les va a servir con la otra materia, les va a servir para que capten algunas cosas. Ok. Ahora, para que un lenguaje de alto nivel, o sea, con el que escribimos como si fueran palabras de las personas, se puede ser entendido por la computadora, necesita un traductor, como ya les había dicho. Entonces, hay dos tipos de traductores. Uno le llaman el compilador, ahorita lo vamos a ver, y otro que se llama el intérprete. Y tienen unas diferencias unas con otras. ¿Sí? Ok. El compilador lo que va a hacer, dice, traduce un programa escrito en lenguaje fuente, o sea, lo que escribimos es el lenguaje fuente, y produce otro equivalente escrito en un lenguaje destino. El lenguaje destino es como el ceros y unos, ¿sí? Ok. Entonces, explico, miren, aquí tenemos nosotros el programa fuente, que es el cuadrito que está en rojo. Esto es lo que nosotros escribimos, ¿sí? El compilador, para poder hacer el objeto, el código objeto, o sea, el que ya es el que va a leer la computadora, el compilador siempre va a revisar que lo que escribimos se haya hecho de manera correcta. Es decir, ¿sabes qué? La palabra, bueno, la instrucción para imprimir en pantalla es escribir, por ejemplo, escribir, y después va lo que tú le digas que tiene que escribir, ¿sí? Si nosotros no seguimos esas reglas, porque son reglas que hay que seguir, si no seguimos esas reglas, el compilador me va a decir, ¿sabes qué? La regla no la seguiste, no puedes seguir a hacer el código objeto, entonces te vas a ir al error de sintaxis, y entonces me va a decir, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí, y entonces tienes que corregirlo. Entonces nos regresamos aquí, y en el programa fuente volvemos a corregir ese error donde nos indicó que está mal, entonces lo corregimos, volvemos a compilarlo o a decirle que lea todo otra vez, y una vez que ya lo leyó y no tiene errores, ahora sí ya se va a hacer el código objeto, que es el que ya va a poder leer o entender la computadora. Entonces el compilador, antes de poder hacer el código objeto, o sea, lo que haga la computadora, tiene que leer tiene que leerlo todo lo que escribimos, y si tiene errores me dice dónde están, y el usuario o el programador lo tiene que corregir. Si no tiene errores, ya lo va a hacer y se ejecuta, ¿sí? Ahora, hay errores de sintaxis, ¿sí? O sea, que escribimos algo más, pero luego hay unas cosas que lo van a ver, se llaman errores lógicos. ¿Qué es un error lógico? Es decir, yo puedo tener todo bien bonito, así, y entendible, y no tiene errores de escritura, pero la lógica, es decir, lo que tiene que hacer, no está haciendo lo que yo le diga, ¿sí? A lo mejor por ahí le digo que sume dos números, pero no me está haciendo la suma. A lo mejor por ahí me faltó decirle que sumara algo, lo hace, pero no lo suma como yo le digo, ¿sí? Entonces, esos son errores de lógica. Por eso les comenté al principio que hay que trabajar mucho la lógica, porque es importante para que haga lo que yo necesite. Para trabajar la lógica, pues hay que saber un poquito, no hay que ser excelentes en matemáticas, pero hay que tener buena lógica para resolver problemas. Entonces, no se preocupen, no lo estoy espantando, pero así es. Pero eso se va trabajando poco a poco. Ok, entonces queda claro que es un compilador. Entonces el compilador tiene que primero leer todo, y si está bien, lo ejecuta. Y si algo está mal, me dice dónde está y lo tengo que corregir, y vuelvo a hacerlo otra vez hasta que me quede bien. Ese es un compilador. ¿Entonces queda claro qué es el que hace el compilador? Sí, profe. Ok. Y luego tenemos otro traductor, que tenemos un intérprete. Ok. El intérprete, ese se utiliza normalmente en páginas web, ¿sí? ¿Cómo funciona? Dice, es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje programado dado. Es decir,
las páginas web, ya ven que luego me aparece, se carga algunas cosas, pero luego te dice error y no se cargó algo, ¿sí? Ok, ¿por qué? Porque ahí se utiliza el navegador, Chrome, Opera, el que sea, ¿sí? Utiliza un intérprete. El intérprete lo que hace es que yo tengo, por ejemplo, mi código de mi página web, y entonces el intérprete lo va leyendo. Es como si fueran, ustedes fueran leyendo un libro, ¿sí? Y de repente por ahí en el libro se empiezan a poner palabras raras. Dicen, ya no sé qué voy a hacer, ahí ya me detuve. Bueno, el intérprete funciona igual. Él empieza a leer el código de la página web, ¿sí? Empieza a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo. Pero en algún momento por ahí hay algún error. A lo mejor el que hizo el código se equivocó o le falló algo. Bueno, lo que va a suceder es que se va a detener la página y ya no va a cargar lo que siga más abajo. Entonces aquí me dicen, tenemos el programa fuente, el intérprete lo empieza a leer línea por línea, ¿sí? Traduce y ejecuta, es decir, la lee y lo hace, lee y hace, lee y hace. Si por ahí hay un error en este paso, lo que sucede es que me va a decir hay un error y me va a decir en dónde está el error. Entonces yo me tengo que ir aquí otra vez, corregirlo, guardar los cambios y volverlo a ejecutar, y entonces le empieza a leer otra vez todo, y si está bien o si se corrigió de manera correcta el error, ya lo va a mostrar todo. Entonces así funciona a grandes rasgos lo que es el intérprete para leer, para ejecutar o para que se ejecuten las cosas. Entonces el intérprete conforme va encontrando, va leyendo. El compilador lo que tiene que hacer es que primero lee, y si todo está bien ya te deja hacerlo, ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros vamos a estar manejando mucho lo que es el intérprete, porque vamos a hacerlo para páginas web, porque lo está marcando el programa. Lo que probablemente hagan ustedes con el maestro Roberto, ustedes van a usar un compilador, es decir, para que ustedes puedan ejecutar el programa, primero lo tienen que compilar, o sea, que haga todo bien, que esté todo bien, y ya una vez que ya está todo bien, ya lo van a poder ver o visualizar que haga lo que ustedes le digan, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos cómo funcionan los lenguajes de programación y cómo funcionan las computadoras. Y ya luego aquí tenemos bueno, esta imagen nomás representa lo que es el código máquina, ¿sí? Que obviamente el señor está enojado porque no le entiende, ¿sí? Nunca le vamos a entender, por eso está enojado. El ensamblador, que es como el lenguaje intermedio, ¿sí? Yo le digo qué tiene que hacer para que la computadora lo haga, ¿sí? Y la cara está de medio preocupado porque, pues sí le puedo decir, pero hay cosas que me van a costar trabajo. Y en la última imagen tenemos el lenguaje de alto nivel, que yo con palabras, ¿sí? Con instrucciones le digo, ¿sabes qué? Quiero que leas dos variables y que imprimas el resultado, ¿sí? Entonces es lo que tiene que ir haciendo. Entonces el ensamblador, bueno, hace el compilador, genera el código y de ahí lo ejecuta la máquina. Así, eso es a grandes rasgos.